tanto te han herido? ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Iniciamos otro programa de nuestra serie Desde el Alma. Hoy nos encontramos en el hogar de nuestro invitado, de nuestro personaje, quien nos va a contar parte de su vida. Un hombre que usted, amigo televidente, con seguridad conoce a través de los medios, a través de la televisión, de la prensa y también de las obras que él ha realizado y que está realizando. Últimamente ha sido una figura de primer plano que todo el mundo conoce por un gran proyecto que ha impulsado y que afortunadamente ha logrado el éxito. Nos referimos a don Iván Mesías Leú, exdiputado y actual concesionario o cabeza visible de la concesión de este nuevo casino que próximamente se va a inaugurar en la comuna de Rinconada. Don Iván, bienvenido a nuestro programa Desde el Alma. Bueno, gracias, ¿para qué le cuento? Son palabras muy lindas las que usted dice, pero realmente yo quisiera en esta oportunidad de hablar con mucha tranquilidad, con mucha modestia, porque cuando hemos hablado en otras oportunidades de la historia de la vida de uno, como es mi caso, yo me siento sumamente orgulloso. Usted, don Iván, prácticamente partió de abajo, de la nada misma. Claro, cuando partir de la nada es partir de cero. Y partir de cero significa tener un gran esfuerzo, un empuje. Primero, partir de cero en el comercio es ser empleado. No obstante que previo a ser empleado, tuve la oportunidad de tener un pequeñísimo negocio en Quintero, producto de quizás heredado por la muerte prematura de mi padre. ¿De dónde era su padre? Mi padre nació en el Líbano y llegó a Chile muy joven, en la edad de 16, 17 años. Él salió de su país a los 13 años, situaciones que en ese momento eran muy duras y drásticas en todos los países árabes por el dominio turco. Y esa es la razón por la cual a todos los árabes, tanto palestinos, iraníes, o sirios o libaneses, se les decían los turcos. Los turcos, exacto. ¿Por qué? Porque ellos venían con un papel o un pasaporte de Turquía. De Turquía. Aquí nunca fue siquiera un pasaporte normal, sino que un simple papel que acreditaba de su origen, de dónde eran, dónde habían nacido, y sello de Turquía. ¿Y usted dónde nació, don Iván? Yo nací en el sur, en Yumbel, en la octava región. Mi padre tenía ahí un negocio, éramos una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos? 9, y yo era el sexto de la lista. O el octavo, dijéramos, porque después de mí había solamente 2 menores que yo. Y en esa situación, bueno, nos fuimos criando. Mi padre, muy modesto, un comerciante de mucho esfuerzo, pero que nunca fue un potentado, nunca fue un empresario rico. Él, lo que era bueno, se preocupaba de su familia, de que tuvieran educación, que vivieran bien dentro de los medios de la época, tampoco sin lujos, pero nunca fue un empresario ambicioso que hubiera entrado en esa vorágine de juntar dinero, comprar cosas, comprar propiedades, como muchos otros lo hicieron y después llegaron hasta Santiago desde las provincias como grandes potentados e instalaron industrias, otros hasta dueños de bancos fueron, como lo son hoy día. Don Iván, ¿y usted hasta qué edad estuvo en Yumbel, allá en la octava región? Yo estuve en Yumbel hasta la edad de los 15 años. A esa edad mi padre, por razones especiales, que mi madre estaba enferma, decidió trasladarse hasta la zona central, llegando primero a Santiago
porque ahí tenía algunas relaciones, algunas amistades que podían ayudar. El dinero que traía era mínimo. Las liquidaciones de un negocio pequeño en un pueblo como Yumbel no era mucho lo que se podía dar. Exacto. Llega a Santiago acercándose a sus antiguos amigos. Que A la colonia, por llamar así. Eran gente de su mismo país y muchos del mismo pueblo incluso. Y se trataban como primos, no siéndolo. Pero no era un comerciante que él estuviera fortalecido como para decir, mire, voy a comprar tal cosa, voy a hacer una Correcto. industria para esto. Y buscando esas posibilidades, como yo tenía 2 hermanos mayores, más una hermana que vivían en Valparaíso, como que lo entusiasmaron un poco a acercarnos hacia Valparaíso. Y encontró un negocito en Quintero, pequeño, lo compró y nos instalamos ahí. Yo estaba todavía niño, 16 años, seguí estudiando en un liceo de Quintero para continuar el proceso de la escuela secundaria. Lamentablemente al año de llegada mi madre se muere. Las cosas de la pena de la vida había que afrontarlas. Al año siguiente muere mi padre. O sea, usted quedó A los 17 años. sin padre ni sin madre. padre ni madre. Y no terminó los estudios. No terminé. Después tuve que hacer esfuerzo para continuar y llegar por lo menos a cumplir la escuela secundaria. Sexto Humanidades, que era antiguo. Sexta Humanidades. Que no lo logré en este momento, sino que lo tuve que hacer cuando ya era mayor. Ahora, ¿y usted en ese momento entonces queda a cargo de su negocio de Quintero? Claro, porque era un negocio pequeño, 8 o 9 hermanos. Afortunadamente mis hermanas con las que trabajaban, mis hermanos, no había mucho interés. Es difícil repartir la pobreza. No, es una frase filosófica. Difícil repartir la pobreza. Es muy difícil. Era un negocio de pobres, por un negocio pequeño, como repartirse un almacén o una pequeña paquetería. Entonces mis hermanas, que eran mayores, casadas, los otros hermanos mayores casados, bueno, que era el menor de los que están quedando aquí. Entonces a lo cual yo absorbí un poquito más de ese tipo de mercadería y puse mi bolichito instalado en Quintero. Y empecé a trabajar y simultáneamente yo tuve una muy buena relación social en Quintero. Y tanto es así de que a los 19 años había sido invitado para formar parte de los Rotarios de Quintero. Y entonces donde siempre era gente ya con mucha más edad o había que hacer muchos méritos, pero quizás a lo mejor ellos consideraron de que yo era parte que les podría hacer bien y me embarqué con ellos, hicimos una nueva amistad. Mi señora, que él no conocía, que la había visto una sola vez porque era compañera del estudio de mi hermana, tenía a su madre que vivía en Quintero. Y ahí hicimos amistades, nos conocimos, y realmente a los 20 años, que ella ya era profesora, había titulado, fue nombrada directora de la escuela rural, y yo tenía mi negocio a los 20 años y medio, y bueno, y nos entusiasmamos y nos vamos a casar. Pero tuve que esperar cumplir la edad para poderme casar, porque no tenía, en este momento en Chile se exigía a los 21 años. ¿Usted cuántos hijos Yo me casé tiene? a los 21 años, exacto. ¿Cuántos hijos? Hoy día yo siempre tengo 3 hijos, tuvimos 4, uno se nos murió muy pequeño, o sea, tenemos 3 hijos y 11 nietos. Y una sola esposa. Una sola esposa tenemos 50 años y medio de matrimonio. Y para usted, en lo íntimo, en lo personal, ¿qué significa entonces el balneario de Quintero? Bueno, un recuerdo tremendo. Primero, fue mi inicio. Fue mi inicio de negocio. Fue mi inicio en mi matrimonio. Y en política fue mi inicio porque fui el fundador de la Juventud del Partido Radical en 1953 con el senador que era de esta zona, Luis Boza y Laiva. Y yo hice una formación y formé un grupo de jóvenes. Pero después yo dejé de intervenir en política por años. Pero siempre tenía dentro de mí ese corazoncito radical. Primero quizás tal vez por la influencia de mi hermano, que era un dirigente ya importante en el partido,
Él fue un dirigente regional, fue dirigente nacional y estuvo siempre en la parte elítica del partido a nivel nacional, lo que a mí me permitió, como yo éramos muy unidos, yo viajaba mucho con él y empecé a conocer a muchos personajes de la política de esa época. Pero sí con una lección muy importante que esa la resalto siempre. Lo único que yo no he hecho en mi vida, a pesar de las grandes conexiones políticas que he tenido, jamás he hecho un negocio relacionado con política, ni con políticos, ni con gobierno. De ninguna manera y de ningún nivel. Hubiera sido partidario o no partidario. Es decir, siempre fui... ¿Ha mantenido su independencia? Absolutamente. Es decir, me gusta la política y cuando tenía que estar en política, he tratado de dejar los negocios. Ahora, en política, ya que estamos en este tema, usted fue diputado justamente por Yumbel, entiendo. Fui por Yumbel, porque era mi ciudad natal. Ahora, ¿cómo podríamos explicar que una persona que a lo mejor no tuvo por estas circunstancias de la vida la posibilidad de llegar a la universidad, de prepararse, de ser un doctor en alguna materia, sino que con el trabajo llega a ocupar tan importantes cargos públicos? Usted lee mucho, se instruye en forma individual, ¿cómo lo hace? Sí, mire, yo creo que son dos cosas. Una, que efectivamente leo mucho. Me gusta mucho la lectura contemporánea y la lectura para mí contemporánea son los diarios. En la información de la prensa, yo leo todos los días, me gusta estar informado. Aquí, afuera, aún en otros idiomas. Trato de gustar. Me gusta hacer un globo de la información diaria y sacar conclusiones y por lo tanto me formo mi propia opinión y eso me ha permitido a mí entrar en muy lindas y buenas discusiones con personajes muy importantes. Es decir, quizás he sido a lo mejor un poco dotado de esa suerte de que capto con mucha facilidad y bastaría a mí que yo vea dos frases y puedo hacer un análisis de la relación política de esto. Soy intuitivo, y intuitivo en forma positiva, porque también hay intuitivos que son en forma negativa. Usted intuye yo siempre intuyo las cosas, pero siempre en lo positivo. Y en lo negativo como que no las escucho, o no se me notan, o no las veo. Don Iván, justamente en este tema, hemos visto acá en su hogar una galería de fotos con grandes personeros o personajes de la política mundial, presidentes, primeros ministros, gente que incluso hasta con el Papa está en una fotografía con su santidad Juan Pablo II. ¿Qué significa para usted en ese momento una humilde persona, en el buen sentido de la palabra, que llegó desde tan bajo y tener la posibilidad de codiarse e incluso a lo mejor hasta ser amigo de todas estas grandes personalidades? Bueno, mire, la verdad es que eso ha sido una de las grandes virtudes y las grandes satisfacciones que yo he tenido. Primero, esto empezó hace unos, diría yo, 15, 16 años atrás. Y yo ingresé a la actividad política activa en el Partido Radical. Tuve la oportunidad de ser elegido, no habiendo estado nunca en otro cargo dentro del partido, entrar inmediatamente a la cúpula como vicepresidente del partido. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Fue en elección popular. ¿Qué es lo que pasó? Recorrí el país, expliqué lo que quería para el partido, siempre quise renovarlo, no lo logré lo que quería, porque necesitaba más tiempo, y fui escuchado por la gente y obtuve una de las primeras mayorías. Pero mi vocación siempre, de aparte desde el punto de vista empresarial era viajar, salía mucho. Entonces, hablando con el presidente del partido en ese momento, que era Carlos González Márquez, le digo, Carlos, yo creo que yo te puedo servir más en el partido como que vicepresidente, como secretario nada más, pero internacional. Y yo quiero preparar viajes para que tú como presidente el partido salga al exterior. Porque este partido no puede quedar enclaustrado en Santiago o en Chile porque no somos noticias. Y prueba de ello que en la prensa nunca salía nada del Partido Radical. Tenemos que salir fuera.
El pensamiento radical está vigente más que nunca. Somos un partido que vamos a estar 3 siglos con la misma doctrina, pero no lo conoce la gente. ¿Y cómo llegamos afuera? A nivel de la Internacional Socialista, que era socialdemócrata. Y ahí tuvo oportunidad entonces... Y ahí tuve la oportunidad entonces de conocer a los líderes grandes que hoy están, que usted ha visto en la foto, que en su primera etapa eran jóvenes, porque eran casi de mi edad, y que todavía no llegaban a la cúpula de los gobiernos, como lo fue Tony Blair, como Felipe González, de los italianos, muchos de estos personajes estaban en las mismas condiciones que yo estaba en estas discusiones en los diferentes países donde nos reuníamos. De todos estos, ¿cuál es el que más le ha impresionado a ustedes? Bueno, si uno lo mira emotivamente, el Papa es un personaje que no es político, pero que emociona. Yo no soy católico, soy un hombre sí, pero muy respetuoso, mi mujer es católica, y para mí la impresión fue muy grande porque fue algo que nunca me lo imaginé, que el Papa se hubiera acercado a mí y a mi señora, nos tomó de la mano y conversó conmigo. Y me conversó con una conversación, yo estuve en su país, quiero mucho a su país, quiero mucho a su gente, transmítale mis saludos. Cosa que no es común porque el resto iba dándole solamente la mano. Habíamos un grupo de 10 personas, de 10 matrimonios, de diferentes países, eran presidentes, primeros ministros, y yo era un simple secretario internacional del Partido Radical, pero que estaba en la primera fila como los grandes personajes. Fue una deferencia que tal vez la logró el embajador de esa época, que era Osa Pretot. Y fue una situación muy especial, tanto que esa foto yo la vi después, no tenía idea que esa foto la habían sacado, pues la sacaron la foto del diario del Vaticano, el Observatorio Romano, y me la mandaron a dejar al hotel. Entonces fue para mí muy emotivo. Entonces hice yo hacer copias después de esa foto y se la regalé una a cada una de mi familia, porque para ella era tener al Papa con su hermano, con su cuñado, con quien fuera. Entonces, como personajes, el resto de los personajes que a mí políticamente me ha impresionado mucho es Simón Pérez. Simón Pérez es el nuevo probable presidente de Israel hoy día, es el viceprimer ministro. Simón Pérez estuvo acá en mi casa y tuve también la oportunidad de aceptar una invitación de él a Israel, que fui con mi señora, una invitación especial a su cumpleaños del año 80, en la cual tuve en contacto directo dentro de los invitados con personalidades como Gorbachev, Clinton, el presidente de Alemania. La verdad, entonces cuando yo estaba en la casa del presidente de Israel, en medio de toda esa gente, yo le decía, ¿y qué hacemos nosotros aquí? Pero era la reciprocidad de la amistad que aquí él recibió de nosotros, porque él estuvo aquí en mi casa con su mujer y su nieto, que en su historia de su vida nunca había salido de Israel con su señora. ¿Por qué? Porque él llegó a Israel joven como combatiente con esta lucha desde el año 1950 y tanto. O sea, siempre fue un personaje que estaba en la mira de todo el mundo. Era un hombre que era un blanco perfecto para cualquier persona, pero cuando logró ya zafarse un poco de eso y vino a Chile y me hizo esto, y fue nuestro anfitrión, aquí estuvo en la casa durante todo un día, y después estuvimos en Santiago, le organicé todo un evento, visitamos al presidente de la República, le hicimos una gran manifestación que sí fue histórica en el Palacio Cousiño, que me lo conseguí cuando estaba el alcalde Rabiner. Y entonces hice preparar una comida en la cual invité a un grupo mitad árabe y mitad judíos. Ahí unió usted el aceite con el vinagre. Tuve problemas. Tuve problemas con algunos embajadores árabes. Hubo un sentimiento, pero como todas las cosas pasan, lo solucioné después invitando a todo el cuerpo diplomático árabe aquí a mi casa. Y ahí sellamos toda nuestra amistad y le tuve que explicar las razones. En primer lugar, hacer una crítica de esto no era justo,
porque Simón Pérez había sido simultáneamente premio Nobel de la Paz junto con un árabe, que era Arafat. Yasser Arafat. En la cuya foto tengo También ahí. está con Yasser Tanto Arafat. así de que cuando yo fui a su cumpleaños a Simón Pérez, él gestionó mi visita a Arafat al día siguiente, y estuve con él y almorcé con él, y fue creo una de las últimas actividades públicas que tuvo Arafat, porque al poco tiempo se murió, o por lo menos con gente latina, porque él estaba aislado y prácticamente encerrado en su búnker que se llama la Mucata, donde estaba todo bombardeado. Le quedaba el último piso donde tenía prácticamente su oficina, el comedor al lado y muy pocas instalaciones y modestísimas. Muy bien, así estamos conversando hoy con nuestro invitado, don Iván Mesías. Vamos a hacer un breve alto comercial y luego retornamos con esta conversación. Seguimos conversando con don Iván Mesías en este programa Desde el Alma. Recién él, al contarnos parte de su vida, recordaba sus inicios en el balneario de Quintero, cuando heredó de su padre un pequeño almacén. Pero luego de ahí, en la parte comercial, don Iván, ¿qué siguió? Hasta llegar a lo que hoy es Iván Mesías. Bueno, mira, la verdad que ahí se sucedió lo siguiente. Fue esto, para retroceder un poquito para atrás, en 1956, 55, gobernaba en ese momento en Chile el general Carlos Ibáñez del Campo. Exactamente. Había una situación económica realmente imposible de predecir futuro y casi no se predecía el presente. Una situación horrorosamente complicada desde el punto de vista económico, con una inflación galopante casi diaria, la inexperiencia que yo tenía, y como la inexperiencia yo creo que de todos los comerciantes de esa época, salvo excepciones, para poder vender en estos pueblos se daba crédito. ¿Y qué empezó a pasar? Que le damos un crédito y que cuando pagaban, a los meses, 2, 3 o 4 meses, especialmente eran clientes que yo tenía, miembros y familiares de la Fuerza Aérea de Chile, que tenía una base en Quintero, donde el comandante y capitán de finanzas era don Alberto Bachelet, a quien tuve la oportunidad de conocer, éramos amigos en ese momento. Y mi señora era profesora en Quintero, pero la situación era cada día más estrechante. Y llegó el momento, dije, aquí esto no puede continuar, yo no puedo continuar con este negocio. No estaba preparado para una quiebra porque era un negocio muy pequeño, solamente me iba a traer dolores, molestias y amargura. Lo más probable y lo mejor era cerrar. Y a través de personas amigas y parientes, yo tenía un cuñado casado con una hermana mayor que vivía en Valparaíso y tenía amigos muy importantes porque él era gerente de la compañía chilena interoceánica. Y me contactó como primera opción con el gerente del banco BCI, que era nada menos que don Jorge Yarur Barna, que era los dueños. Claro. Fui personalmente, me atendió. Conversé media hora con él. Al término de la media hora, me dijo una frase que nunca la podría olvidar. Iván, para banco tú no sirves. Tienes condiciones y habilidades, pero lo máximo que podría llegar va a ser agente de banco. Y lo que yo veo en ti, que es mucho más lo que tú tienes condiciones para hacer. Entonces yo voy a hacer otra cosa. Voy a hablar con otra persona amiga mía. Y con esta persona, él te va a llevar a donde tú tienes que estar. Y así fue. Al día siguiente me llama por teléfono, me dice, vaya a hablar con fulano de tal, a un señor de apellido Wilson, que estaba formando empresas. Y entonces me vio como condiciones, pensando con mi experiencia anterior de Quintero, de a lo mejor financiar un negocio
cuando Providencia recién empezaba. Recorrimos Providencia, fuimos locales finalmente, entre sí un poco de temor. Entonces me dice, ¿qué te parece a ti? ¿O quieres realmente un trabajo donde tenga más seguridad? Entonces yo opté por la seguridad en ese instante. Y la seguridad fue, me dijo, bueno, mañana mismo te vas a ir a una firma que yo he formado, no soy dueño ni soy socio, pero los gerentes y dueños son amigos míos y yo voy a recomendar especialmente que tú puedas trabajar ahí. Como vendedor, encantado. Y me voy a una firma que se llama Echave Sociedad Anónima. Y el mundo empieza a achicarse de repente. Y me encuentro que Echave Sociedad Anónima era un español. Habían amigos que yo ya conocía, amigos comunes, que eran amigos de señor Echave, hijo, no Echave padre, bueno, el hombre ya era mayor. Y entre esos amigos estaba gente andina, como era Leví Uribe, que tenía... Ese tiempo no tenía el molino, tenía panadería todavía. Había otro pariente de él, Orfo, en Quintero, que también era amigo mío, que tenía panadería. Entonces era todo un grupo. Y yo me incorporé a ese grupo. Entonces fui un vendedor, como que dice, muy relacionado con la gerencia de este grupo. Trabajé 4 años exitosamente bien. Y fui destacado como el mejor vendedor. Fui premiado como el mejor vendedor. Económicamente era el vendedor que más ganaba. Y corrí el riesgo terrible de ganar más plata que los ejecutivos. Lo que naturalmente me empezó a caer la desgracia. Empiezas a perder poder, empiezas a poder poner dificultades. Pero yo había aprendido y había hecho mis ahorros y había aprendido cosas que antes no sabía, de algo que me gustaba mucho, como en el caso del arroz. Y con lo que yo tenía empecé a comprar, dije, arroz y vender a mis propios clientes, especialmente en esta zona de Aconcagua que yo tenía, desde Yayay, todas las comunas, Catemu, Panquehue, El Palomar, San Felipe, bueno, las 10 comunas de estas 2 provincias, más los pobladitos chicos. Y dentro de estas compras, yo me encuentro que un día en el sur, en Camarico, donde conocí a mi señora, porque ella venía a Quintero porque su madre, pero tenía a su abuelita que la había criado en Camarico. Y con mi cuñado le digo, mira, aquí esta zona de arroz, quisiera comprar. Me dice, mira, por aquí cerca, en un pueblo, en Cumpeo. Y al primero el nombre me cayó un poco feo, pero digo, bueno, vamos a ver a Cumpeo. Y caminando, y un galponcito pequeño, un italiano que tenía un molino, que producía una cantidad, pero mínima, 1.200 kilos por día, pero que sacando mis cuentas mías, para mí era importante. Yo empezaba a multiplicar por cuánto en el mes, cuánto en el año, son 300.000 kilos en el año, ya eran cantidades importantes para una persona como mis condiciones, no era un empresario ni tampoco económicamente solvente. Y le empiezo a comprar, entonces me dice, ¿por qué no te lo compras en el molino? Y pero, no, me dijo, me lo puedes pagar a plazo, me dijo, porque yo sé que yo me voy para Italia y ya me tiene aburrido esto, porque el hombre hacía todo él solo. Yeah. Y pesqué ese molino y me lo traje. Pero lo instalé, entonces le hablo con Leví Uribe, ya tenían el molino ellos, el Casarino, y lo pusimos ahí. Y al poner ahí el molino, empezamos una sociedad que yo tenía en medio económico y todo, pero no nos resultó mucho porque ellos eran varios socios y yo era uno solo. Exacto. Entonces, no fue lo justo decir un socio contra otro socio, sino que quisieron sumarse todos, entonces yo era un sexto de los socios. Es que para eso yo tenía que hacer el molino, vender la venta, buscar todo el negocio, y para hacer un sexto del total es que no me conviene. Pesqué de mis cositas y me fui a instalar en Santiago, en la calle por cerca de Independencia. Pero ahí, en ese momento, empezó ya una situación económica difícil en Chile, escasez de productos, y la empresa de comercio agrícola era la que controlaba la ECA, controlaba el sistema de alimentación a nivel masivo en el país.
importaba arroz, se importaba el trigo, el maíz, la mantequilla, la carne. Había un control de eso. Y dentro de esas importaciones había una fuerte influencia de importar arroz. Arroz que se le entregaba a los 11 molinos que existían en Chile. El mío no era considerado. Era como un pirata, como esos que están ahora aquí vendiendo discos. Entonces, como tenía ese, me voy a la ECA y me presento con un amigo de aquí de esta zona, que era de Cabildo, y me dice, yo soy amigo, medio pariente del gerente de la ECA. Y me va allá y me presenta, y era Belisario Velasco. Entonces le cuento mi historia, le cuento lo que tenía que hacer y lo que quería. Entonces me dice, ¿y dónde está tu molino? En Santiago. ¿En qué parte? En la calle Pinto. ¿Cómo se llama? Arrocera Cristales. Una lista no figura en ninguna parte, ¿no? Porque no va a figurar nunca. Porque este grupo que usted tiene ahí en la mano es el monopolio. Y yo estoy fuera de ello. Yo obtuve la patente de casualidad porque la saqué en San Miguel primero, porque estaban allá los palestros y eso fue un antimonopolista, pero le damos la patente. Y me salté el permiso que daba en su oportunidad el Ministerio de Economía, que era manejado y controlado por todo este monopolio. Por lo tanto, me introduje legalmente por la ventana y no por la puerta. Entonces a Belisario Velasco le gustó. Me dijo, yo creo que aquí podemos hacer algo importante. Tú me ayudas y yo te ayudo. Entonces yo dije, bueno, que no sé cuál va a ser la fórmula. Yo te voy a entregar todo el arroz que quieras, solamente lo vas a envasar y lo vas a distribuir en todas las poblaciones donde hayan dificultades de abastecimiento. A mí fantástico. Y empiezo a recibir arroz y a envasarlo, pues entonces ya mi maquinita, que era chica, ya no tenía razón de ser porque el arroz venía listo. Y empezó a crecer, que llegó un momento que los grandes me tuvieron que reconocer como hijo legítimo y me invitaron a participar en la asociación, en la cual yo nunca la acepté. Siempre quedé fuera, no acepté las invitaciones de ellos porque sabía que ellos lo que querían era absorberme y manejar al estilo que ellos estaban haciéndolo siempre. Y a mí me estaba yendo muy bien, hasta que llegó un momento sí que ya empecé a sentir un poco de agotamiento, había mucha presión de los otros molinos, y tenía un tipo que me compraba mucho en La Vega. Como ya tanto le compraba, le dije, pues cómprame el molino, y lo vendí. Y de ahí empecé a hacer otras cosas, como volviendo aquí a los Andes, y empecé la aventura de la exportación, en la época cuando también se iniciaba David el Curto. Pero en menor escala era lo mío, y compraba producciones de cebolla, ajos. De otros lados traíamos, en ese tiempo se hacía la hoja de boldo, o había otra corteza de quillay, y la exportaba a Europa. ¿A qué parte las mandaba? Alemania, especialmente. En Alemania compraban todas estas cosas a pequeños mayoristas, que había muchos compradores aquí que nos hacían esto. Hasta que después, bueno, yo empecé después empecé a viajar, siempre me gustó viajar, y me instalé con una pequeña oficina en Hamburgo, con un socio chileno que vivía en Hamburgo, que él se encargaba de la oficina. Una oficina será la mitad de todo esto. Hasta que tuvimos la mala suerte de una tremenda exportación de cebolla, en la cual también estaba David el Curto, la compañía sudamericana, éramos 4. Pero yo había puesto todos los huevos en este cajón. Y con un problema de que ya en Inglaterra, donde iban destinadas esta cebolla, a Liverpool, se produjo una huelga contra el gobierno de Chile de Pinochet. Y los estibadores no descargaban ningún barco de bandera chilena. El barco que llevaba la cebolla quedó a la deriva. Como se le estaba terminando el combustible, pararon los frigoríficos. El calor de las bodegas hizo madurar todo, brotar la cebolla, y fue un desastre horroroso. Y fue tan grave que eso me significó a mí perder
prácticamente todo lo que tenía. Entonces, de nuevo empezar, me decía, a trabajar. Yo recién me iniciaba con la compañía Philip Morris, paralelo a esto, importando cigarrillos, los Marlboro y todas esas Sí, exactamente. marcas. Y justo cuando vuelvo de Alemania, ya derrotado porque no recuperamos nada, apenas el seguro, no nos pagó, sino apenas salvamos el flete, me vuelvo a ir hasta Nueva York a hablar con el presidente de esta compañía, quien sigue siendo mi amigo y mi socio actual del casino. Era el presidente internacional de Philip Morris, la compañía número 4 en ese momento del mundo, en cuanto a facturación y todo. Y le cuento mi historia. Digo, mira, Carlos, me pasó a esto. Tenía todo mi capital aquí, la tenía en la cebolla. Bueno, me dice, tienes que seguir trabajando. Sí, le dije, pero que el problema es otro. ¿Qué problema? Es que te estoy debiendo mucha plata para ellos, ¿no? Exacto. Y no tengo cómo y necesito seguir trabajando. Entonces me dice, bueno, ¿cuánto es? Sacamos las cuentas, llamó a su gerente de finanzas, me dice, vente mañana a las 10 de la mañana, a ver cómo resolvemos este problema. Bueno, vino con todo su ejecutivo, resolvió, ¿cómo resolver el problema? Bueno, vamos a congelar tu deuda y te vamos a dar un nuevo crédito, que para ti es dinero. Y parte de nuevo, y olvídate de la cebolla para siempre, me dice. Bueno, y así volví ya como victorioso de una guerra que era evidentemente una derrota. Y recuperé esta situación y caminó muy bien y vino la posibilidad de poner la fábrica, los cigarrillos. Yo ya recuperé la confianza con esta compañía. Pero esto se transformó en un proyecto pequeño que yo tenía, en un gigante. Yo quedé fuera de ese gigante, pero quedé con un control y manejo de la distribución, que me hizo ganar más dinero que si hubiera sido El dueño. el dueño de la fábrica. Así que así fue, hasta que llegó el año 90, 89, y venían los aires de la democracia, y dije, yo ahora me voy a reincorporar. Pero con una buena espalda, y en ese momento ya tenía... Yo tenía mucho dinero depositado, tenía propiedades, tenía todo. Entonces le traspasé a mis hijos. Uno que tiene todavía la fábrica de cigarrillos, le va muy bien. Philip Morris. Sí, no, ya no es Philip Morris más. El Philip Morris importa, él tiene su propia fábrica, sus propias marcas, Latino, Pacific y todo, pero vende muy bien, mucho más de lo que él aspiraba a vender. Y gana muy buen dinero. A pesar de todas estas restricciones que en este momento existen. Lo curioso de él es que después de la restricción vende el doble. Entonces, son fenómenos que no lo puedo explicar, seguramente porque él vende en lugares más populares, donde hay menos restricción, donde hay menos exigencia. Y mi otro hijo tiene la imprenta, trabajan los dos hijos de la imprenta, estos tres que están aquí, bueno, estas fotos tienen muchos años, tienen más de 30 años esas fotos, del año 1970. Así que cada uno son profesionales, son ingenieros comerciales, les va bien. Entonces yo me retiré de la actividad comercial para ingresar a la política. Dije, voy a empezar a luchar contra todos los grupos estos de los que vienen a recuperar la democracia con formas muy limpias y muy serenas, sin violencia de ninguna especie. Y me empiezo a incorporar en el Partido Radical de nuevo, y ahí ya entonces entré muy fuerte a la parte directiva nacional. Usted hasta ese momento, año 90, ¿se encontraba satisfecho y contento de la labor realizada, de lo que había hecho en su vida? Más que contento, absolutamente. Agradecido. Agradecido de la vida, agradecido de todo. Había recorrido parte del mundo, no todo, pero sí había recorrido, yo diría, el 70% del mundo. Ya lo había recorrido, había viajado con mi señora, había viajado en todos los medios posibles, desde el Concorde hasta los transatlánticos más grandes y a los más pequeños. Es decir, recorrí el mundo como si hubiera sido un magnate sin serlo. Invitado, yo creo que más del 70% de las veces. Siempre tuve esa gran oportunidad. En el caso mismo de Philip Morris, durante 15 años que yo representé, fui invitado más de 30 veces a diferentes lugares del mundo.
Así estamos conociendo la vida desde el alma de nuestro invitado de hoy, Iván Mesías. Vamos a ir a un alto comercial y luego ya entramos a la parte final del año 90 en adelante hasta llegar a este gran proyecto que es el casino, que ya vamos a conocer más antecedentes al respecto. Desde el alma, a través de las pantallas de Canal 2 Valle Televisión. Nuestro invitado de hoy, don Iván Mesías. Ya conocemos su historia hasta el año 1990, entra a la política contingente, vicepresidente del Partido Radical, y luego se presenta la posibilidad de ser candidato a diputado por Yumbel, por la 8ª región, es elegido diputado. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa en su vida? Bueno, mira, a partir del año 90 vamos a partir un poco con una experiencia volviendo algo a lo comercial privado, a pesar de estar en la política contingente de directiva. Acompañé y ayudé mucho a ser elegido aquí en esta zona senador a Carlos González Márquez. Exacto. Pudiendo haber sido a lo mejor yo mismo el candidato o a diputado a lo menos, pero no tuve esa opción porque yo quería seguir todavía consolidando algunas cosas desde mi oficina, cosas comerciales que consideraba que todavía tenía que consolidar más de lo que en ese momento tenía proyectos importantes, proyectos inmobiliarios, y uno de los más importantes inmobiliarios que inicié fue justamente esta zona en San Felipe, cuando adquirí la abandonada población La Doñita, Claro. que en ese tiempo no me recuerdo el nombre que tenía y que se le puse Doñita por mi señora, porque mi señora decía La Doña. Entonces, como es La Doña, bueno, te voy a poner aquí, te voy a perpetuar poniéndole La Doñita a esta población, y completé esas 128 casas que fueron un éxito tremendo. Junto con eso, compré aquí un pedazo de una parcela que eran de 20 y tantas hectáreas, y construí esa casita que está afuera, que usted ve que hoy día es como clubhouse para el club de golf, y casi simultáneamente empecé con el sueño de la casa definitiva, que es la que en este momento estamos filmando. Esta casa la empecé a crear con un grupo de arquitectos, primero una casa más pequeña, después se fue agrandando, después fui pensando en la familia, y me transformó en una tremenda casa que hoy día realmente nos vemos un poco pequeños nosotros como vivientes dentro de la casa, solo con mi señora y con el personal que nos ayuda, colabora con nosotros. Porque las familias se casan y forman otra familia, y cada uno tiene su propio destino, y naturalmente tienen su propio destino donde ir, Su propio hogar. o salen en otros lugares, y no es a lo mejor lo más atractivo, porque uno lo hace pensando en uno, nunca preguntándole a los hijos si le va a gustar o no le va a gustar. Es una cuestión muy árabe para este tema, lo que a mí no me resultó. Pero estoy muy feliz con ello igual. ¿Cuántos nietos tiene? Yo tengo 11 nietos. ¿Y usted regaló de sus nietos? Todo, yo diría que todo, a pesar que no los veo a todos. Bueno, tengo un nieto mayor que hoy día ya es un joven universitario, ya corre hasta en automóvil y todo. Yo los llamo, son muy atentos conmigo, los más chicos vienen, se encariñan, los traigo para que jueguen golf, y bueno, es decir, he viajado con ellos todos. Yo el año 94 hice una experiencia importantísima, hice un viaje con todos mis hijos y todos mis nietos en un barco, ese que está en el sur, el Scorpio. A la Laguna San Rafael. A la Laguna San Rafael, y no solo fueron todos mis hijos, mis nietos, su señora, la esposa de mis hijos, sino que también mis hermanas, con su marido. Es decir, arrendó el barco completo. Era un poquito casi la mitad. Con el Cochifa. Cochifa. Así que bueno, hice una mitad con Cochifa. Bueno, era dueño del barco, yo por la mitad del pasaje he comprado. Bueno, fue una experiencia linda, me gustó mucho, y creo que fue uno de los cierres de mis viajes colectivos. Después siempre empecé a salir con mi señora o algún matrimonio amigo que nos juntamos para salir. Así que compré esta parcela y ya empecé a crear la idea del campo de golf,
primero para personal, para mí. Fue creciendo y lo seguí manteniendo para mí. Llegó a convertirse en un semicampo completo y seguía siendo para mí solo, o para mis amigos que a veces me venían a visitar, que sabían que tenía, me llamaban o venían a verme los días domingos, jugábamos golf. Hasta que empezó a venir más gente, un día me empezaron a llamar por teléfono, gente que yo no conocía, local, y algunos sí que conocía, que querríamos ir a su campo de golf, los permitían, empezaron a venir otros. Y un día ya había un grupo de 15 o 20 y yo bajé, porque yo siempre en la mañana me gusta leer mucho. Arriba en mi dormitorio tengo un sillón que está frente a la ventana, que yo le digo desde mi ventana. Yeah. Y leía mucho, entonces cuando empezó a ver gente, bueno, me vestí, bajé y voy a hablar con ella. Comenzaba a saludarlo. Y empezó a usar la idea de hacer un club. Y muy rápido se armó y armamos un club de golf. Y ese club hoy día está funcionando. No se han incorporado muchos socios, no hemos hecho campaña, porque hoy día estoy proyectando algo muy lindo. Esos libros que usted ve ahí encima es el estudio de un nuevo proyecto que queremos que esto funcione antes que se inaugure el casino. Es un resort aquí, con un hotel de muy buen nivel, de 40 habitaciones, con un pequeño centro de eventos para hacer eventos importantes, canchas de tenis, piscina y un spa. ¿Manteniendo esta casa como la base? Como la base, esta que va a ser la entrada, que van a ser los salones donde la gente va a llegar, los que estén en el hotel, vendrán a ver televisión, a conversar, a fumar, a jugar las cartas. Todo esto se transforma un poco, que son 300 metros cuadrados que nos dejan solamente buscar, el primer piso. Usted va a tener que buscar otro nidito. Entonces mi nido será, espero, que sea una de las habitaciones que pueda ser especial, una suite, para venir con mis señores el día que queramos. Nosotros tenemos nuestro departamento en Santiago y yo creo que después de un par de años más mi vida va a ser también no tan sedentaria. Creo que ya va a ser el momento que quiera salir, que podamos viajar más con mi señora. A ella no le gusta mucho viajar, a mí me gusta mucho. O dedicarme a lo mejor, como siempre, o volver a lo mejor a la actividad que me dé energía, que podría ser cualquier actividad. Dentro de esa actividad, hasta la política. ¿Ha pensado usted la posibilidad de replantearse de candidato a diputado? Sí, no hoy, pero sí cuando llegue el momento oportuno. O sea, no está cerrado eso. No, en ningún caso está cerrado. Nunca puede cerrar la puerta uno a lo que realmente puede venir por muchos lados. Lo que yo me he dado cuenta, sí, es algo que yo no estoy buscando, pero sí me estoy encontrando, porque yo me encuentro con mucha gente y como no a todos los puedo poner en el mismo paquete, no puedo decir que 100 personas son sinceras, pero soy muy optimista, creo que quizás la mayoría lo sean. Y me he encontrado con sorpresas muy, muy importantes, gente que han venido, o bueno, me llaman, me encuentran, me ofrecen apoyo. Me dice si usted vuelve a ser diputado, lo vamos a apoyar. No somos de su partido, votamos contra por usted, pero lo vemos como una persona que realmente cumplió lo que dijo y nosotros no cumplimos con elegirlo. O sea que le pide a la gente que se presente mucho, de candidato. Mucho. Si yo voy hoy día a la calle, yo voy al centro, voy a los Andes y yo camino por cualquier calle de las centrales o a cualquier oficina o voy a un banco o voy al supermercado y es impresionante la gente que se acerca a hablar conmigo. Sé dónde están llegando. Ellos ven en mí hoy día una posibilidad de trabajo, a lo mejor. Y otros ven sinceridad en lo que yo les puedo y lo que les he respondido. Que oportunidades van a haber mucho más de lo que hoy día me lo han dicho o me lo han pedido. Que nosotros vamos a iniciar el próximo mes, voy a iniciar las conversaciones ya en los próximos días con las 2 universidades que hay para ver cuál de una de ellas sea nuestra receptora de los primeros postulantes. Los currículums, o sea, que sean ellos como universidad, que hagan un cuestionario para que la gente, ¿qué es lo que pasa? Que la gente presenta un currículum y no sabe para qué es.
dice yo quiero trabajar. En lo que sea. No, y eso está malo. Entonces nosotros lo vamos a encasillar, que una persona puede marcar hasta 5 opciones. Bueno, aquí... ¿Dónde le gustaría trabajar? ¿Quiere ser camarera si es una mujer? ¿Quiere trabajar en el restaurante? ¿Quiere estar en la caja? ¿Quiere ser croupier? ¿Quiere ser la que está en el bar? Bueno, hay 1000 cosas que la pueden elegir. Y eso es la primera selección que hace hasta la universidad por calificación de capacidad intelectual de cada una. Bueno, con esto y ya... después viene la capacitación, ¿sí? Con esto ya prácticamente nos hemos introducido al último tema, que era el casino. Así, bueno. Obviamente que ya tenemos casino, todo el mundo sabe que usted ha sido el gran gestor, hay socios tras esto con un buen aporte económico y una gran posibilidad laboral. Primero que nada, don Iván, ¿cuántas plazas laborales podría crear el casino? Mira, hoy día me pilla en un momento bien complicado, pero yo voy a ser bien franco. Nuestro proyecto original contemplaba 450 cargos puestos fijos. Sin embargo, ese proyecto va a ser triplicado en su inversión. Pero no significa que la inversión 3 veces o 4 veces más en cuanto a inversión económica sea 3 o 4 veces más grande y en capacidad de trabajo. Hay mucha modernidad, mucha tecnología de por medio. Pero aún así, creo que de las 450 que originalmente hablamos, podríamos superar las 600. Y eso también va a depender, claro que va a tener un proceso. Creo que en la primera etapa eran unas 350 a 400 y después, porque hay cosas que no van a estar terminadas cuando inauguremos el casino el 30 de diciembre del 2008. El hotel va a tener un año más para poder ser edificado, construido. Se va a estar construyendo mucho antes, pero es una construcción muy diferente. Se está recién en los diseños. Puede que cambie el diseño original. Hay varias versiones. Hay gente que opina, por eso que vienen en la próxima semana un grupo de gente muy preparada, conocidas en el ambiente de casinos y hoteles de Estados Unidos, especialmente de Las Vegas, que van a dar su opinión. Hay muchos que piensan de que un hotel, yo en un comienzo que un hotel, una torre, puede ser un ícono muy lindo. Si hacemos una preciosa torre y el hotel sea hacia arriba. Otros piensan que hacerlo, habiendo tanto terreno, ¿por qué no hacerlo plano? Entonces otros opinan que no es lo mismo caminar, porque tú no puedes poner un ascensor a nivel de piso, tienes que caminar 80 o 100 metros. Si es hacia arriba siempre va a tener un ascensor. Sin duda. Entonces, lo del hotel, vamos a tener tenemos el diseño actual, que es de 4 pisos, que tiene una muy linda estructura, pero podría modificarse y cambiar en tamaño incluso. Ahora, la inversión de este proyecto, ¿en cuánto estaría subiendo, en cuánto se estaría cerrando, por llamar así? Bueno, no tenemos el monto fijo. El original eran 18 millones de dólares, el original. El de hoy, si yo le digo cantidades, no puedo decir 30 millones, no voy a quedarme corto, ¿no? Creo que en el mes de junio tenemos que se está trabajando. Se está trabajando en algo que no se ha aprobado en conjunto. Nuestra primera reunión formal va a ser la próxima semana, el día 8 de mayo, el 9 y el 10. Y ese día vamos a tener reunión ya con profesionales del tema, pero quienes toman las decisiones finales es un board que está en Las Vegas o en Los Ángeles, y también mi socio directo, que es la familia Salguero. Don Iván, sin lugar a dudas que este proyecto del casino debe significar para usted uno de sus más importantes desafíos en la vida. No sé si es el más importante o al que tiene más ambición de trabajo, porque también está en la parte final de su vida. ¿Qué significa entonces este proyecto? Yo creo que este proyecto
cumple un objetivo de que después de 50 o más años de trabajo logre terminar ese pedazo de vida que a uno le queda, no sé cuánto, con un proyecto que le va a dar un beneficio a la comunidad jamás por mí pensada antes. Esa es una satisfacción más grande, no es en este momento lo económico. Correcto. Lo que a mí me motiva. Lo que me motiva es que va a quedar una huella difícil de borrar porque esto que yo espero terminar feliz con vida, va a traer como consecuencia en las próximas décadas, 8, 5, 10 o 20 años, algo insospechado. No lo voy a poder ver yo, o a lo mejor sí, quizás desde una ventanita pequeña por ahí, viendo cómo este pueblo, el vecino, los demás allá, se van a transformar en una mini metrópoli que nunca antes soñaron, porque va a cambiar la cara, pero completamente a lo que es esta comuna y a lo que es esta región. La va a transformar de un estacionario, lugar de 100 años, que yo no digo atraso, pero estancamiento, porque hay 100 años que esta región está estancada. No hay cosas nuevas en 100 años, porque yo descarto lo que es la minera, porque es una cosa de la naturaleza, porque si no hubiera sido por la naturaleza tampoco existiría, pero alguien que haya hecho cosas relevantes en esto. Han mejorado a lo mejor algunas viñas porque son intereses económicos personales de la gente, pero que se ha reflejado en la sociedad, nada. Don Iván, finalmente, le invito a que hagamos un pequeño ejercicio, una reflexión que cierre a lo mejor imaginariamente su vista, sus ojos, y se recuerde de ese modesto lugar de Quintero a lo que es hoy. Y nos diga en 2 o en 3 palabras lo que ha sido su vida. ¿Está satisfecho de lo que hoy tiene en sus manos, de lo que ha logrado en lo material, en lo espiritual, en lo familiar? Porque ha construido, no tan solo un imperio económico a lo mejor, no, o muchas cosas materiales, pero también hay cosas espirituales y cosas familiares de importancia. Claro, lo más importante para mí es haber nacido y tenido en Quintero mi matrimonio, que hoy conservo feliz. Soy un hombre que he cumplido con toda la satisfacción de la felicidad de un matrimonio, de sus hijos y de sus nietos. Es decir, no he tenido tropiezos que pudieran producirme alguna amargura, en absoluto. Por lo tanto, soy un hombre ampliamente agradecido de lo que he recibido en mi vida. Desde las más graves dificultades, que las sobrepasé, y a los éxitos que no siempre son halagadores. A veces hay éxitos con problemas, pero hay que seguirlos pasando, seguirlos avanzando. Yo creo que he logrado todos esos éxitos. He sido un hombre exitoso en tener amigos, hombre exitoso en que ser bien recibido por otra gente. También uno tiene, a veces puede tener enemigos, pero que yo los ignoro. Por lo tanto, para mí, la vida sigue siendo feliz y espero que continúe hasta que me muera. Muy bien, don Iván. Queremos agradecerle que nos haya abierto no tan solo su casa, sino que también su corazón y sus pensamientos, para que así nuestros televidentes conozcan quién es don Iván Mesías. Muchas gracias. Gracias a usted y éxito en su canal, que también espero que este proyecto va a ayudar a impulsar y a poder crecer con lo que realmente requiere un medio de comunicación. Creo que es el casino, este hotel y las cosas nuevas que van a venir, con mucha sorpresa y muy rápido. El canal, las comunicaciones van a ser fundamentales. De lo contrario, nadie sabe dónde están ni cómo son. Muy bien, muchas gracias. Lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vive y
inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser